Listo. Vamos a compartir pantalla. Bien, eso es lo que veremos. Balance de pagos. En la clase de comercio exterior se señaló que las transacciones económicas entre el comercio exterior, exportaciones e importaciones, genera un flujo de divisas. La divisa más importante es el dólar. Debido a causa del comercio exterior, exportaciones e importaciones, los dólares ingresan al país, los dólares salen. Flujo de dólares, flujo de divisas. Pero no es la única transacción económica que genere un flujo de divisas. Aparte del comercio exterior está el turismo receptivo. Cuando extranjeros vienen a hacer turismo al Perú, traen sus dólares. Cuando los peruanos se van al extranjero a hacer turismo, llevan sus dólares, los dólares salen. El turismo también genera un flujo de divisas, al igual que el comercio. Las inversiones extranjeras. Cuando los extranjeros vienen a invertir al país, traen sus dólares, no van a venir con el bolsillo vacío. Y si un peruano quiere ir a invertir al extranjero, tendrá que llevar sus dólares. Los dólares salen. Muchos de ustedes tienen familiares que viven en el extranjero. Muchos de ellos siguen mandando dinero. Tu viejo que te abandonó hace 20 años, que sigue mandando dinero del extranjero. Él no piensa volver, pero te sigue mandando plata. Eso genera un ingreso de dólares. Hay muchos venezolanos acá en el Perú, y de repente muchos de ustedes son venezolanos, que trabajan en el Perú y mandan su dinero, sus dólares, al extranjero. No van a llevar soles, tienen que cambiar primero a dólares para llevarlo. El sol solamente se acepta en el Perú. ¿Está bien? Cuando se paga la deuda externa, se paga con dólares, los dólares salen. Cuando el país recibe un préstamo del exterior, ingresan los dólares, etc. Hay diversas actividades económicas, diversas transacciones económicas que generan un flujo de divisas, el comercio exterior, el turismo, las inversiones, los préstamos, el envío de dinero a familiares en el exterior, etcétera. Todo eso tiene que ser registrado. Y a ese documento donde se registra ese ingreso y salida de dólares, ese flujo, se le conoce como balance de pagos. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. En la balanza de pagos se registra todo el dinero, todos los dólares que ingresan, todos los dólares que salen. ¿Y quién elabora ese documento? Bueno, es un documento contable, señala ingresos y salidas. Sistemático es porque tiene un orden, pues, ¿no? Tiene una estructura. Elaborado por el BCR, Banco Central de Reserva. Pero no creas que el Perú es el único que elabora la balanza de pagos, ¿no? Todos los países necesitan elaborar su balance de pagos para estar informados, pues, cuántos dólares salieron, cuántos dólares ingresaron. A nivel mundial, ¿quién establece el orden, la metodología, la forma de elaborar la balanza de pagos, la estructura? El Fondo Monetario Internacional. Más adelante veremos las cuentas. La balanza de pagos de todos los países tiene la misma estructura. La diferencia son los números, los dólares que ingresan y salen, pero la estructura es la misma. ¿Por qué se le llama balanza? Porque al final se compara, pues. ¿Qué es lo que se compara? Los dólares que ingresaron versus los dólares que salieron. ¿Y por qué es importante esto? Porque así se sabrá si las reservas internacionales aumentaron o disminuyeron. Bueno, y acá no sé cuánto es. Pueden cambiar eso acá rápido. Tenemos Google a la mano. Hoy, ratito. Ahí está. 67.000. Ya, vamos a redondear para arriba, ¿ya? 68 mil millones de dólares. Uy, ¿qué pasó? Cerré la página de casualidad. Un ratito, ¿eh? Un ratito, espera.
Hice cerrar la página de Google y cierro al final la página de algoritmo. Y ahora sí, ¿por qué les hablo de las reservas internacionales? Porque gracias a la balanza de pagos se llegará a saber si las reservas aumentan o disminuyen. Por eso es importante conocer la balanza, el resultado. Se elabora este documento cada año. Cada año es importante saber si las reservas aumentaron o disminuyeron con respecto al año anterior. Y eso, repito, se sabrá conociendo los resultados de la balanza. Por eso se llama balanza, porque compara el ingreso y salida de dólares cada año. Profe, ¿qué son las reservas internacionales en primer lugar? Medios de pago de aceptación internacional que el país tiene guardado. Reserva. Una reserva sirve para una emergencia, ¿no? Una reserva sirve para enfrentar una situación no prevista, la pandemia, por ejemplo. Y sirve como una garantía para los préstamos. Mientras más reservas tiene un país internacionales, el país está mejor preparado para enfrentar problemas internacionales, pandemias, crisis económicas. La crisis económica del 2008, aunque no creas, el Perú fue uno de los países menos afectados por la crisis del 2008, porque tenías una buena cantidad de reservas. Lo que Alan García lo llamó el gran escudo, ¿no? Lo que Alan García le llamó el gran escudo. La reserva, el gordo decía, la crisis económica no nos ha afectado tanto porque tenemos un gran escudo financiero, las reservas internacionales. No sé cuánto era en su época, ¿no? Ahorita puede aumentar o disminuir, ¿no? 68, su segundo gobierno, ¿no? Eso, su primer gobierno no había reservas. Igualito que en Venezuela, que no tienen reservas. Y si tienen, ya se los han confiscado allá en Europa. Pues. Bueno, 68.000 millones son las reservas. Como toda reserva, es como un ahorro, pues. Tienes un ahorro y ese ahorro te sirve para enfrentar alguna emergencia, ¿no? Para cubrir alguna emergencia, alguna necesidad, alguna situación no prevista. Y el ahorro muchas veces te sirve como garantía para pedir un préstamo, ¿no? Bien, entonces, esas reservas no están en soles, pues, hijo. Están en medios de pago de aceptación internacional. Son tres los medios de pago de aceptación internacional. El primer medio de pago de aceptación internacional son las divisas, principalmente los dólares. El euro es divisa en menor grado, el yuan chino es el menor grado, pero la divisa por excelencia es el dólar. ¿Cuál es el otro medio de pago de aceptación internacional? Los lingotes de oro. El oro monetario, lingotes, ¿eh? No tu collarcito de oro, no tu relojito, eso no. Hablo de lingotes de oro. Justo lo que se le confiscó a Venezuela, ¿no? Un montón de oro ahí en Europa se los ha confiscado, que eran parte de reservas, de sus reservas. Ya no tiene ya Venezuela. Y también el otro medio de pago de aceptación internacional son los DEC. De pasada lo mencionamos en la última clase, ¿no? Derechos especiales de giro o DEG. Derechos especiales de giro o DEG. Ya, son esos tres los medios de pago de aceptación internacional. El sol no es de pago de aceptación internacional. Si a la justa se acepta en el Perú, imagínate, se va a aceptar en otra parte del mundo. Que sí. Todo medio de pago necesita un respaldo. ¿Quién respalda el uso de soles en el Perú? El BCR, pero en el Perú nada más. Fuera del Perú no sirve. ¿Quién respalda el uso de dólares en el mundo, de divisas? El BCR norteamericano. ¿Quién respalda el uso de oro? No es necesario que nadie lo respalde porque tú sabes por historia que el oro siempre ha tenido respaldo por sí mismo. ¿Qué tal precioso? Pues tiene un alto valor por sí mismo. ¿Y quién respalda el uso de derechos especiales de giro? El Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiere decir? Que si un país, por ejemplo, quiere pagar su deuda externa, no interna, la deuda interna es con peruanos, se puede pagar con soles, no hay problema. Hablo de deuda externa, con extranjeros. ¿Qué pasa si el país quiere pagar su deuda externa? ¿Con qué podrá pagar? Con divisas, con dólares. ¿Con qué otro medio de pago podrá pagar? Que se acepta a nivel mundial, con oro, lingotes.
Y si no tiene ni oro ni divisas, también puede pagar con DEG. ¿Quién respalda el uso de DEG? El Fondo Monetario Internacional. Nuestro país tiene dólares, divisas, ahorradas, acumuladas, en reserva. Nuestro país tiene oro en reserva, guardadas, acumuladas. Y nuestro país tiene DEG. A la fecha actual, ¿cuánto te dije que sumaba las reservas, todo ese oro, todo esos DEG, todos esos dólares? 68.000 millones de dólares. Son las reservas internacionales peruanas. El BCR lo administra, no es el dueño, por si acaso, no creas que el BCR es el dueño. Casi se desconecta eso, el enchufe, casi me quedo sin internet. No creas que el BCR es el dueño de las reservas internacionales, el BCR simplemente las administra, las custodia y hace que se multiplique. Administrar. La Constitución se señala, según las leyes, según la Constitución peruana, que quiere ser cambiada. El BCR es el encargado de administrar, no dice que es el dueño. Profe, ¿quién es el dueño de eso? Todos los peruanos son los dueños. Los peruanos y los extranjeros que realizan sus actividades económicas en el Perú. 68.000 millones de dólares. Redondeando para arriba. ¿Por qué son importantes las reservas? El país está mejor preparado para enfrentar una emergencia. Tiene mayor respaldo financiero frente al exterior. A buena hora que las reservas aumenten. ¿Y cuándo aumentarán las reservas? El BCR las administrar también significa hacerlas que se multipliquen, las invierte para que aumente. Parte de las reservas están guardadas en las bóvedas del BCR, parte está invertida en el extranjero, en bancos internacionales. ¿Correcto? Pero todo ese valor de esas reservas suma 68.000 millones, redondeando. ¿Qué pasa si este año hay un superávit en balance de pagos? ¿Qué pasa si este año el ingreso de dólares por todas las transacciones económicas es mayor a la salida de dólares por todas las transacciones económicas? Hay un superávit en balance de pagos. Hay dólares sobrantes en el país. ¿Qué se hace con esos dólares sobrantes? Se suman las reservas. A buena hora, las reservas aumentan. ¿Qué pasa si hay un déficit en balance de pagos? Si por todas las transacciones económicas el ingreso de dólares ha sido menor a la salida, los dólares estarían faltando. ¿De dónde se sacan los dólares que faltan? De las reservas internacionales. Las reservas disminuyen. Por esa razón, es importante saber el resultado de la balanza de pagos. Si hay un superávit, a buena hora, las reservas aumentan. Si hay un déficit, las reservas disminuyen. Y eso es perjudicial. Correcto. ¿De dónde el BCR saca dólares para controlar el tipo de cambio? Lo que pasó en los últimos meses. Si no hubiese sido por la intervención del BCR, el tipo de cambio estaría, dicen los especialistas, 5 soles, ¿no? El BCR intervino vendiendo. ¿De dónde sacó los dólares? De las reservas. También sirve para eso. Bien, por eso es importante que se elabore la balanza de pagos. ¿Quién lo elabora? Repito, el BCR anualmente. No lo hace por su cuenta, sino sigue, utiliza la metodología, la estructura del FMI. En sí, ¿qué se registra en la balanza de pagos? Las transacciones económicas que generan flujo de dólares, es decir, ingreso y salida de dólares al país. ¿Qué transacciones económicas? Intercambio de mercancías, comercio exterior, pues, lo que vimos en la clase anterior, exportaciones, importaciones. Todo eso genera flujo de dólares. Flujo de capitales, inversiones. Cuando los extranjeros vienen a invertir al Perú, no vienen con el bolsillo vacío, pues, traen sus dólares. Y cuando un peruano se va a ir a invertir al exterior, lo mismo, no va a ir con el bolsillo vacío, tiene que llevar sus dólares. Remesas. Muchos de ustedes, como te dije hace un ratito, ¿no? Muchos se sintieron aludidos. Su papá que les abandonó hace 20 años, que les sigue mandando plata, ¿no? Remesas. Turismo, etcétera, dice. Turismo. Cuando los extranjeros vienen a hacer turismo al Perú, traen sus dólares. Cuando, por ejemplo, Canal 2 creo que es, ¿no? Va a transmitir el Mundial Qatar en el Perú.
Pero Canal 2 no tiene sus cámaras en los estadios de Qatar, pues. ¿Qué tiene que hacer? Comprar los servicios de telecomunicaciones. Tiene que pagarle dólares al canal extranjero. Transacciones. Toda transacción económica que se registre en la balanza de pagos tiene que generar un ingreso o salida de dólares. Esto es importante. Para que la operación se registre en la balanza de pagos, tiene que ser realizada, para que la operación se registre en balanza de pagos, tiene que generar o ingreso o salida de divisas, de dólares. Y para que eso ocurra, debe realizarse entre un residente y no residente. Condición sí o sí para que la operación se registre en balanza de pagos. Si no, no se registra. ¿A quiénes se les llama residentes? Agentes económicos que operan en una economía, que su centro de interés esté en un país, es decir, que reciban dinero en el país por alguna actividad económica, ya sea laboral o ya sea empresa. No interesa acá la nacionalidad. Lo que, lo que interesa es que el centro de operaciones, centro de interés económico, esté en el país, sin importar la nacionalidad. Aquí se le llama no residentes. Su centro de interés económico está en el extranjero. Ejemplo, tu tío Gareca. Gareca es residente de la economía peruana, por si acaso. Aunque él no sea peruano, no interesa acá. ¿Dónde trabaja él? ¿Dónde cobra su salariazo? En el Perú. La Federación Peruana de Fútbol, que es un residente, una entidad nacional peruana, le paga su salario a Gareca. Su centro de interés económico es en el Perú. Profe, pero hoy día no está Gareca, no está porque está en Argentina, pero él sigue siendo residente de la economía peruana. ¿Por qué? Porque está realizando, allá está de vacaciones, ¿no? En este momento es como, él es, económicamente hablando, él es como un turista allá en Argentina, económicamente hablando, porque su centro de interés económico es en el Perú. ¿Qué más? ¿Cómo se llama qué falta? Tu Paolo, mi Paolo, nuestro Paolo. Ese señor, Paulín Lin, ya no es no residente de la economía peruana, porque su centro de interés económico es en Brasil. ¿Pues dónde recibe su salario? Por lesionarse cada rato. Es en Brasil, pues sí. ¿Me dejo entender? Esa es la idea de la residencia. Telefónica del Perú. La matriz es española, no residente, pero la sucursal de Telefónica del Perú en el Perú, la sucursal de Telefónica de España en el Perú, llamada Movistar Perú, es un residente. ¿Quién fichó para Alianza? Guerrero, de repente, ¿no? Si se confirma eso, ya dejaría de ser no residente y pasaría a ser residente, ¿no? Sí, por fijo, porque ya nadie lo quiere en el extranjero, si ni jueves, para lesionándose, ¿no? Bueno, Guerrero lesionado, el depredador lesionado, parece, sin piernas. Bueno, entonces, esa es la idea. ¿Por qué es importante decir esto? Porque para que la operación se registre en balanza de pagos, tiene que ser realizada entre un residente y un no residente, porque solo así los dólares ingresan y salen del país. Y solo así se registra en balance de pagos. Si tú le pagas impuestos al gobierno, eso no se registra en balance de pagos. ¿Por qué? Primero, porque la operación es en soles. Y segundo, porque tú eres peruano, residente de la economía peruana, y el gobierno peruano es residente de la economía peruana. No genera ingreso ni salida de dólares. La operación es en soles, no se registra. Pero si tú quieres hacer, por ejemplo, quieres comprarte, te anotas en estos cursos, pues. ¿Cómo se llama este curso virtual? Open English, creo, ¿no? Una vez llamé, te cobran al contado todo el curso. O sea, no conviene, si no te da posibilidad de renunciar, ¿no? Ni por partes, arranca un solo pago. Bueno, ese es otro rollo. $2,000 creo que le cobran por 6 meses. Si tú compras uno de esos cursos, eso sí se registra en balance de pagos, pues hijo.
Eso sí se registra en balance de pagos. ¿Por qué? Porque tú, peruano, estás comprándole un servicio educativo a una entidad extranjera, a un no residente, porque esa entidad es norteamericana, no sé de dónde, pero no es peruana. Ahí sí se registraría en balance de pagos. ¿Me puede entender? Bueno, esa es la idea, pues. Todo eso se registra en balance de pagos. En la balanza de pagos es un registro contable, es decir, ingresos y salidas de dinero. En este caso, ingresos y salidas de dólares al país. Toda operación que genere un ingreso de dólares al país de divisas, hablo de dólares porque el dólar es la divisa más importante. Pues. Toda operación que genere un ingreso de dólares al país se considera como un crédito. Se conoce y se considera como un crédito. Ejemplo, las exportaciones. Lo que vimos, no la semana anterior, porque la semana anterior no tuvimos clase, sino una clase anterior. Exportaciones. Cuando el país, cuando las entidades que operan en el país, cuando los agentes económicos que operan, cuando las empresas producen en el país, pero exportan, venden sus productos al extranjero. Estamos vendiendo y al vender uno cobra, pues el exportador cobra dólares, los dólares ingresan. Los dólares ingresan. Turismo receptivo, cuando los turistas vienen a hacer turismo, turistas vienen a hacer, que van a venir a hacer otra cosa, cuando los extranjeros vienen a hacer turismo al país. Ahora que ya se reactivó a medias, pero ya se reactivó el turismo, principalmente Machu Picchu, ¿no? Porque es lo único que bueno que tiene el Perú, ¿no? Sinceramente, desde mi punto de vista, ¿no? Aparte de las playas, la gastronomía que dicen. Cuando los extranjeros vienen a hacer turismo al país, traen sus dólares, pues no van a venir con el bolsillo vacío. Por eso no sé si has escuchado, ¿no? El turismo genera divisas, ¿es verdad? Pues a buena hora que vengan turistas, ¿no? Y que gasten en el Perú. Bienvenido sea. Y los chamos y los bolívares, es que ellos no vienen a hacer turismo, pues hijo. Ellos vienen a quedar, a buscar trabajo al Perú. Y no es por hablar mal, y no es por hablar mal, no digo nada, lo que voy a decir no es nada ofensivo, es la pura verdad. ¿Eh? Ellos vinieron prácticamente con el bolsillo vacío. Trajeron sus bolívares que solamente se acepta en Venezuela, ni en Venezuela se aceptan. ¿No? Ojo, lo que digo no es ofensivo, es verdad. ¿Eh? Y no han venido porque son delincuentes, han venido a trabajar porque precisamente en Venezuela no tienen nada por la crisis. ¿Eh? Hay que estar orgullosos de que salieron para buscar algo mejor, aunque vinieron con el bolsillo vacío y aquí comenzaron de poco a poco y ya muchos se han establecido. ¿No? Pero vinieron con el bolsillo vacío, pues. En el momento que vinieron con el bolsillo vacío, sus operaciones, prácticamente ninguna de las operaciones, habrán traído unos cuantos dólares, ¿no? Eso sí. Hasta estudian en la CEPRA. Bueno, para que estudien, pues hijo. Al final, si estudian y agarran una vacante ya, pues bienvenido sea, ¿no? A buena hora. Si se han esforzado. Pero lo que le estoy diciendo no le van a, prácticamente vinieron con el bolsillo vacío. Bien. Y encima, eso, cuando ellos comenzaron, si ellos llegaron a traer algunos dólares, esos pocos dólares se consideraron como ingresos, pues, en este caso como una exportación, pero al comienzo nomás, porque después ya comenzaron a trabajar y ya no tenía más dólares. Pues. Inversiones extranjeras. Cuando los extranjeros vienen, algunos venezolanos sí vinieron a invertir al Perú, poco, pero vinieron a invertir, ¿eh? Eso sí, no podemos negar, pusieron su pequeño negocio en el Perú y les ha ido bien. Pues. Inversiones extranjeras. Cuando los extranjeros vienen a invertir al Perú, traen sus dólares. Todo eso se considera como créditos. Débitos, todo lo contrario. Toda operación que genera salida de dólares del país. Toda operación que genera una salida de dólares del país.
Ejemplo, importaciones. La importación es lo contrario a la exportación, debes saber, ¿no? Cuando los extranjeros nos venden sus productos, cuando los no residentes nos venden sus productos, cuando nosotros les compramos esos productos. Cuando compramos electrodomésticos, celulares, etcétera, los dólares están saliendo del país, pues. Los dólares están saliendo del país. Turismo en el exterior, lo contrario al turismo receptivo. Si algún día tú quieres ir a hacer turismo al exterior, no vas a ir con él, no vas a llevar soles, pues hijo, tus soles te lo tiran por la cara. Tienes que llevar dólares. Si no, no te aceptan. Pago de la deuda externa. Cuando se paga la deuda externa, cuando el dinero se le paga a los extranjeros, los dólares salen, etcétera, etcétera, etcétera. No te olvides. Si una operación genera una, un ingreso de dólares, crédito. Si una operación genera una salida de dólares, débito. Listo. Hijo. En resumen, ¿qué es la balanza de pago? Un registro de créditos y de débitos, de ingreso y salida. Y al final, ¿qué es lo que se va a comparar? La suma de todos los créditos, si es mayor a la suma de todos los débitos. Si la suma de créditos es mayor a la suma de débitos, superávit, aumentan las reservas. Lo contrario, déficit, disminuyen las reservas. Listo. Bueno, la estructura. Ahí tienes. Ahí tienes la estructura, el orden de la balanza de pagos. La balanza de pagos tiene 5 cuentas. Los cuadritos celestes, ¿eh? Los cuadritos celestes. Cuenta corriente, cuenta financiera, financiamiento excepcional, flujo de reservas. Lo que te dije, ¿no? Flujo de reservas ya indirectamente ya se vio. Si aumentaron o disminuyeron las reservas, si ha habido superávit o déficit, ¿no? Bien, ¿quién elabora la balanza de pagos en el Perú? El BCR. Pero el BCR no elabora como le viene en gana. ¿Quién le ha dicho al BCR que divida la balanza de pagos así? El Fondo Monetario Internacional. Y tú comparas la balanza de pagos de cualquier país, la estructura es la misma. Tiene cuentas, subcuentas, las 5 principales cuentas y las subcuentas, las que están de color medio guineo. La diferencia es el dinero. Pues. Las exportaciones en China son 100 veces más que las exportaciones peruanas, pero también se registran exportaciones. ¿Está bien? Repito, en el Perú lo elabora el BCR, pero siguiendo la metodología, el modelo planteado por el Fondo Monetario Internacional. ¿Correcto? Bien, de estas 5 cuentas, las de cuadrito celeste, las 2 primeras son las cuentas principales. Las otras son más que todo cuentas complementarias. Prácticamente el resultado de la balanza de pagos está en la cuenta corriente y financiera. ¿Y por qué se divide en cuentas la balanza de pagos? Para especificar, pues, para saber específicamente por qué tipo de operación ingresaron o salieron los dólares. Específicamente para eso, para saber específicamente por qué operación ingresaron y salieron los dólares. Por ejemplo, la cuenta corriente. Ojo, repito, la cuenta corriente y la financiera son las cuentas principales. Ya, podemos ver. Ya. Por ejemplo, en la cuenta corriente se registra flujo de divisas, créditos y débitos, ingreso y salida de dólares, permanente, cotidiano, por las operaciones que generan un flujo diario permanente de divisas. Eso se registra en la cuenta corriente. Operaciones que generen un flujo diario permanente de divisas cotidiano. Para que se entienda mejor, ¿sabes cuál es la operación corriente por excelencia? Registrada en la cuenta corriente, el comercio exterior. Lo que vimos la clase anterior, el comercio exterior. Todos los días se exporta
ingreso de dólares diario permanente, todos los días se importa, se compran productos del exterior, flujo diario, salida de dólares diario, balanza en cuenta corriente. Es una operación corriente por excelencia, el comercio, el turismo. Todos los días llegan turistas al Perú, todos los días peruanos van a hacer turismo al extranjero. Es una operación corriente. Ahí está. En cambio, en la cuenta financiera, en algunos lugares le siguen llamando cuenta de capitales, porque registra el flujo de capitales, pues sí. Y los capitales tienen que ver con los préstamos y las inversiones. Préstamos e inversiones. Todo lo relacionado a préstamos e inversiones se registra en la cuenta financiera. ¿Me puede entender? Esa es la diferencia. Si una empresa extranjera viene a invertir al Perú, cuenta financiera. Si un peruano compra un producto del exterior, importa, cuenta corriente. Si un gringo viene a hacer turismo al Perú, cuenta corriente. Si un peruano va a invertir al extranjero, cuenta financiera. En este caso sería débito, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y la cuenta corriente y la cuenta financiera tienen sus subcuentas, las de color guinda. Vamos a detallar cada una de ellas. Bueno, hasta ahí preguntas. ¿Alguna duda? Bueno, seguimos entonces. Ahí está, mira, la cuenta, la balanza de pagos, así en números, ¿no? Ya con números. Ojo, la estructura es la misma, lo que va a cambiar es los valores. Si tú revisas las exportaciones peruanas, 2017, 45.000 millones. Pero si tú revisas las exportaciones chinas, es 100 veces más. Pues. Pero la estructura, repito, es la misma. Cada cuenta y cada subcuenta tiene su resultado. Porque en toda cuenta y subcuenta hay créditos y débitos. Y hay que saber que si cada cuenta y subcuenta tiene ha habido mayor ingreso que salida, etc. La balanza comercial ha sido superavitaria, mira, porque las exportaciones han sido mayores a las importaciones. Si está con negativo, es débito, pues. Si el resultado es negativo, es que ha habido déficit. ¿Está bien? Bueno, esos son los números. Acá está la balanza en cuenta corriente. La cuenta corriente se divide a su vez en 4 subcuentas. Ahí tienen las 4 subcuentas. La balanza comercial, la balanza de servicios, la renta de factores y las transferencias corrientes o simplemente donaciones. Bueno, profesor, ¿qué se registra en la balanza comercial? Exportaciones e importaciones. ¿Así? Y en la balanza de servicios, también exportaciones e importaciones. La diferencia es que en la balanza comercial se registra exportaciones e importaciones de bienes. En lo otro, exportaciones e importaciones de servicios. Y no se pasen, pues. Ya estamos por terminar el ciclo. Estamos ya casi en el año 2022. A estas alturas, supongo que ya saben la diferencia, ¿no? Revisa tus apuntes, ¿no? Entre bienes y servicios. Balanza comercial es bienes. Exportación, importación. Todo lo que vimos en la última clase, comercio internacional. Exportaciones tradicionales, no tradicionales. Importación de insumos, bienes de consumo, bienes de capital. Todo eso se registra en balanza comercial. Exportaciones, cuando el peruano le vende al extranjero, los dólares ingresan. Importaciones, lo contrario, cuando el peruano, el residente, le compra a un no residente, los dólares salen. Correcto. En la balanza de servicios, algo similar, pero se trata de servicios. Cuando el peruano le compra
el servicio al extranjero, al no residente, sería una importación, pues salen los dólares. Cuando el peruano, cuando el residente le vende el servicio al no residente, sería exportación, ingresan los dólares. Correcto, la misma lógica, pero en este caso estamos vendiendo y comprando servicios, como por ejemplo turismo, pues, como por ejemplo turismo. Un extranjero viene a hacer turismo al país. Un extranjero viene a hacer turismo al país. Eso es una exportación de un servicio turístico. ¿Por qué? Porque el empresario extranjero viene a comprar, perdón, el extranjero, el turista extranjero viene a comprar los servicios turísticos. ¿Quién le vende los servicios turísticos? Los residentes, agencias de viaje, guías turísticos, le están vendiendo ese servicio al extranjero. Es una exportación, pues hijo. Los dólares ingresan, turismo receptivo. Lo contrario, si un peruano se va a hacer turismo al exterior, eso sería una importación, porque tu peruano le estás comprando ese servicio a un extranjero y los dólares salen, le tienes que pagar dólares, los dólares van a salir. En este caso sería importación de un servicio, balance de servicios. La exportación sería crédito, la importación del servicio turístico sería débito. Telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Ejemplo, próximo año es el Mundial. Creo que te mencioné el ejemplo hace un rato, ¿no? Próximo año es el Mundial. Se va a realizar en Qatar. Por lo que he estado viendo las propagandas, el canal peruano que lo va a transmitir, el canal residente, Frecuencia Latina, si no me equivoco, ¿no? Pero Frecuencia Latina no tiene sus cámaras en los estadios de Qatar. ¿Cómo así podrá transmitirlo? Simplemente compra los derechos de transmisión al canal de Qatar, Qatarí creo que es el que utiliza, ¿no? Corrígeme si me equivoco, y a la FIFA, que siempre la FIFA saca su pedazo, pues, saca su parte, no su porcentaje. Bueno, ahí está, pues. Eso es una importación, porque el canal residente peruano Frecuencia Latina le está comprando el servicio de telecomunicaciones al canal extranjero, no residente. Importación de un servicio de telecomunicación. Pues. Al revés, si algún día se realiza el Mundial en el Perú, el canal peruano tendría sus cámaras y los canales extranjeros, si quieren transmitir los partidos, simplemente tendrían que comprar el servicio de telecomunicaciones. Sería una exportación de servicios de telecomunicaciones. Y lo mismo, pues, transporte. Si te quieres ir a Qatar para estar ahí físicamente alentando a la selección, porque supuestamente clasifica, no vas a contratar a una empresaria que opere en el Perú porque ninguna te lleva a Qatar, pues tienes que comprar ese servicio, una línea aérea no residente. Es una importación de un servicio de transporte. Hasta ahí estamos. ¿Alguna duda sobre la balanza comercial y la balanza de servicios? Bien, renta de factores. Renta de factores. ¿Qué se registra en la renta de factores? En la renta de factores se registra el pago a los factores productivos, interés, capital y empresa, pues, capital y empresa, intereses y utilidades. Las utilidades que se llevan las empresas extranjeras del Perú, la ganancia que se lleva Telefónica a España, la ganancia de Claro a México, mexicanos, claro, la ganancia de Entel a Chile, la ganancia de Vitel, ¿no? Vitel a Vietnam, porque Vitel es una empresa vietnamita, la ganancia que se lleva Enel y Luz del Sur a Chile, la ganancia que se lleva Cencosud a Chile, la ganancia que se lleva Odebrecht, porque a pesar de tener juicio sigue operando Odebrecht, que se lleva a Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería un débito, ¿no? Pero al revés también se cumple en la red de factores, sería crédito, cuando las empresas peruanas que operan en el exterior traen sus ganancias. Cola Real, por ejemplo, ¿sabías, no? Que el grupo AGE, Cola Real,
Va a ser sponsor del Paris Saint-Germain, ¿no? ¿Sabías? Es uno de los principales sponsors, ¿no? Está volando alto la empresa AGE, peruana, ¿no? Tiene sus fábricas en el exterior, gana en el exterior, trae sus ganancias a su país. También se registra en la red de factores, pero en este caso como un crédito. Pues. La ganancia que trae el Grupo Romero de sus inversiones en Sudamérica, la ganancia de los restaurantes de Gastón en todo el mundo, porque tiene restaurantes repartidos en todo el mundo, Gastón millonario, bueno, otro, etcétera. Y los intereses de la deuda externa también. Y los intereses de la deuda externa. Renta de factores. Y la última subcuenta. De la balanza de la cuenta corriente, seguimos con la cuenta corriente, es las transferencias, las donaciones, sí. Las transferencias corrientes son las donaciones que ingresan, donaciones que salen. Es decir, las donaciones que recibe nuestro país y las donaciones que nuestro país otorga. ¿Correcto? Y también las remesas de peruanos que residen en el exterior. Lo que te comenté en su momento, ¿no? El dinero que te sigue mandando tu viejo que te abandonó hace 20 años. Hace 20 años tu viejo te abandonó, no se te abandonó, se fue a buscar un futuro mejor. Consiguió una buena chamba en el extranjero, se quedó a vivir ahí, se casó ahí, tienes hermanitos gringos, aunque no los conozcas. Y él no piensa volver al Perú, pero te sigue enviando dinero. En la práctica eso es una donación, pues hijo, no, es una donación. No creo que tu viejo sea tan miserable de cobrarte esa plata. Porque si te dice que es un préstamo, no se registraría en la cuenta, en transferencias corrientes, ni en la cuenta corriente, donde se registraría en la cuenta financiera, que es la otra cuenta. Correcto. Todo eso se registra ahí. Bien. Si sumamos los resultados de la balanza comercial, más los resultados de la balanza de servicios, más el resultado de la renta de factores, más el resultado de la renta de la transferencia corrientes, tenemos el resultado de la cuenta corriente, que puede ser positiva o negativa. ¿Qué pasa si es positiva? Por las operaciones comunes corrientes, al Perú le está sobrando dinero. ¿Qué puede hacer? Invertir en el exterior, prestarle a los extranjeros. Eso significa que mejora la posición de activos. Tiene la capacidad de prestarle al mundo, acreedor del resto del mundo. Lo contrario, si por las... Hijo, por lógica, pues. Si por tu trabajo corriente, si por tus actividades comunes y corrientes, en este caso es el trabajo, te sobra el dinero, ¿qué puedes hacer con ese sobrante? Ahorrar, prestarle a alguien. Te conviertes en acreedor o potencialmente en un acreedor. Lo contrario, si por las operaciones corrientes comunes el país tiene un déficit, ¿cómo cubre ese déficit? Solicitando préstamos del resto del mundo. Bien, seguimos. Hemos terminado. Bueno, veremos la cuenta financiera. Y la cuenta financiera tiene que ver con con el flujo de capitales, que tiene que ver con inversiones y préstamos. Si esas inversiones o préstamos se recuperan, tú sabes que cuando tú inviertes, para que obtengas ganancias, primero recuperar la inversión. Recién a partir de la inversión, el ingreso que obtengas es ganancia. Bueno, si la recuperación de la inversión y las ganancias obtenidas es en menos de un año, capitales a corto plazo. Si es más de un año, capitales a largo plazo. Los capitales a largo plazo son las inversiones productivas. Poner una mina, por ejemplo, es construir un centro comercial, construir una fábrica. Son ejemplos clásicos de capitales a largo plazo, porque eso no se recupera de la noche a la mañana, es un montón de plata, ¿no? Simplemente muchos de ustedes van a ser ingenieros de minas. Simplemente operar una mina, el inicio de la operación tarda. ¿Por qué? Porque tienen que invertir un montón. Acomodar el terreno, preparar los huecos.
eso ustedes deben saber más. Puesto un montón, muchos años, en varios años. ¿No? En cambio, hay inversiones que se pueden recuperar pronto. Son las inversiones especulativas, especular, comprar barato para venderlo caro. Y eso generalmente se realiza en la bolsa de valores, capitales a corto plazo. Se le llaman capitales golondrinos, ¿no? Aprovechan las circunstancias. Si le va bien, se quedan. Si le va mal, al toque. Tienen capacidad de irse del país. No piensan quedarse mucho tiempo. En cambio, el empresario que invierte en el Perú en una mina, él ya piensa quedarse mucho tiempo en el Perú porque la recuperación de la inversión tarda. Todo eso se registra en cuenta financiera. Bien, hemos terminado de ver las cuentas principales. Estas son las dos cuentas principales. Esto es prácticamente el resultado de la balanza de pago. Pero hay cuentas complementarias. Cuentas complementarias. Financiamiento, errores y omisiones. Financiamiento excepcional, errores y omisiones. ¿Dónde estoy? Me perdí. ¿Qué se registra en financiamiento excepcional? Condonación de la deuda, perdón de la deuda. No me pagues ahora, págame después. No a cada rato se da una condonación de la deuda, ¿no? Se da de vez en cuando. Por eso se le llama excepcional extraordinario. Errores y omisiones. Errores y omisiones. Errores. ¿Quién elabora la balanza de pagos? El BCR. Y se pueden equivocar, pues. O de esta forma. ¿Por qué crees tú que tantas cuentas y tantas cuentas en la balanza de pago? 100 millones de dólares. Si 100 millones de dólares llegan al país, el BCR nos tiene que decir por qué razón ingresaron esos 100 millones. Si lo anota, si esos 100 millones lo anota en la balanza comercial, gracias a las cuentas y subcuentas, sabemos que ha sido por exportaciones de bienes. Si nota en balance de servicios, esos 100 millones han sido por servicios. Si lo anota si era por inversiones, por préstamos. Si 100 millones de dólares salen del país y el BCR lo anota en renta de factores, es por el pago de la deuda, porque las empresas que operan, extranjeras que operan en el país se llevaron sus ganancias, etc. Por esa razón existen tantas cuentas y tantas subcuentas, para saber específicamente por qué razón ingresó el dinero, por qué razón salió. Correcto, eso es lo primero. Pero ¿qué es lo que ocurre? Después que el BCR hace su contabilidad, suma cuánto dinero ingresó, cuánto dinero salió, digamos, hay, como ejemplo, ¿no? Hay 100 millones de dólares que el BCR no sabe su origen. Oye, ¿y estos 100 millones de dónde salieron? Errores, se equivocaron en sacar las cuentas. Es un montón de plata que se maneja, un montón de operaciones. ¿No? O pueden ser omisiones. Operaciones que por su propia naturaleza no han podido ser registradas. Los dólares ingresan, pero el BCR no sabe por qué ingresó. ¿Por qué? Porque son o ilegales o informales. Dinero que ingresa y cuyo origen se desconoce, en pocas palabras. Ilegales, narcotráfico, querramos o no, y no estoy hablando mal del país porque es así, somos un país proveedor de cocaína, de pasta, ¿no? O de hoja de coca, pasta básica. Queremos decir, somos un país proveedor pues, al mundo, ¿no? Colombia, Perú y Bolivia, pues, ¿no? Correcto. Es así la verdad, pues. Pero es una operación ilegal. ¿Cuánto dinero generó? Un montón de plata, no se sabe exactamente, pues, pero generó un montón de dólares al país. Por su naturaleza no se va a saber, porque para saberlo hay que preguntarle al narcotraficante, ¿eh? Y el narcotraficante nunca te va a decir por qué, porque es ilegal su operación, si no lo meten preso, pues lo capturan. La venta de órganos. La vez pasada vi una noticia allá. Tu riñón tiene un precio en el mercado.
Tu corazón tiene un precio en el mercado, etcétera. Traficante de órganos, ¿no? Muchos extranjeros vienen al Perú a llevarse sus órganos del Perú. La pasada tu compañero desapareció. Uno de tus compañeros de esta vida, ¿no? Que el CEPRUNI desapareció y nunca lo volvieron a encontrar. No lo van a encontrar, ¿no? Ya lo enterraron, todos sus órganos los exportaron. Pero es una operación ilegal, pues sí. Es una operación ilegal. Pero genera ingreso de dólares. Y también lo informal, ¿eh? Lo informal no es ilegal, simplemente que no se registra y el BCR tampoco se llega a enterar. Imagínate el ejemplo de tu viejo que te abandonó hace 20 años. Tu viejo quiere conocerte y quiere que conozcas a tus hermanos, gringuitos. Te manda tu pasaje, te vas a... Bueno, imagínate que te has puesto la tercera dosis para que no tengas problemas de viaje, que un carnet sanitario, vacuna. Ya vas tranquilo, no sé a dónde, Europa, Estados Unidos, donde esté tu viejo. Contentos, se conocen, pasas vacaciones por ahí, verano. Y te manda el Perú, ya vete, te dice, ya te quiero ver. Y te manda con 5.000 soles, pues. ¿Qué es lo, qué es lo formal? ¿Qué significa seguir el conducta regular? ¿Cómo así el BCR se va a enterar que esos 5.000 dólares lo estás trayendo al Perú porque simplemente tu viejo te ha regalado? Si lo mandas por el banco, pues sí. Si haces un giro simplemente, y inclusive eso es por seguridad, ¿no? Por en vez de estar llevando tu plata en tu bolsillo, manda los 5.000 dólares por un banco. Hay gente que no lo quiere hacer, pues. Tiene miedo. No me cobran, pero más seguro, pues bueno. Si le envías por el banco, por una transacción bancaria, por un giro, el BCR se va a enterar porque es una operación formal. Pero si decides traer esos 5.000 soles en el bolsillo, no es ilegal, pero es informal, porque el BCR no se va a enterar. Esos 5.000 dólares lo cambias a soles en el Perú y habrá 5.000 dólares más y el BCR no sabe por qué ingresó. Eso también se mete todo en un mismo saco, llamado errores y omisiones, cuyo origen se desconoce. Bien, ahí tienes el flujo de reservas, si aumentan o no las reservas internacionales. Bueno, el tiempo no ganó. Ahí tienes, mira cómo han subido las reservas en los últimos años. 68.000, 2020 más o menos, 2021 cayeron un poco para enfrentar la pandemia. Apunta las claves, por favor. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún interrogante. Bien, creo que ya lo dejamos ahí. Sería hasta la próxima. Ah, no, la próxima es mañana. Mañana recuperamos. Bueno, hasta mañana, pues. Vamos a grabar.